Y comenzamos. Bien, hoy vamos a ver precisamente un poco también vamos a ver la historia de cómo surge la Academia Century On, ¿no? Cuando yo estaba viviendo todavía en Alemania, aquí tiene una foto de Berlín, ¿ok? Uno de los lugares más conocidos, más reconocidos, y desearle a todos nuevamente la bienvenida. Y hoy vamos a ver este tema, un hispanohablante en Alemania, ¿ya? ¿Qué significa eso? Hay muchos hispanohablantes que están aquí, que ya estuvieron en Alemania, que viven todavía allá, y otros que están queriendo migrar hacia Alemania. Y la información que recibimos varía mucho, ¿no? Hay de todo, pasa de todo, hay gente que llega, que se frustra, que no logra lo que quiere cumplir allá, se van para una cosa, no cumplen, no se cumplen sus sueños, otros regresan sin haber cumplido las metas. También hay gente que logra sus objetivos, que, que cumple con lo que se propone, y eso depende mucho de determinados puntos que justamente hoy vamos a ver. Eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el proceso de adaptación cultural, de aprendizaje en Alemania que nos lleva a lograr algunos objetivos o a no lograrlos? Yo conocí a muchísima gente que fue y que ya se quedó con historias ya de acomodarse en Alemania, recibir los beneficios sociales y quedarse ahí. Otros que continuaron, que hicieron sus propios caminos y objetivos. Yo les voy a contar primero un pedazo de mi historia y también porque tiene mucho que ver con la creación de esta escuela, la metodología, los alumnos, las redes, todo eso. Y también a partir de la historia personal, cuando llegué a Alemania, yo cuando llegué a Alemania no entendía nada del idioma, ¿no? Era todo nuevo para mí. Empecé directamente el primer mes que llegué a la semana a estudiar alemán. Ya, yo tenía, mi novia era alemana cuando eso era mi novia, y entonces fui junto a ella. Y en ese primer mes lo único que sentía era frustración. Primer mes, segundo mes, frustración, ¿no? Todo parecía lindo, nuevo, pero en el idioma alemán era frustrante. Y además tenía compañeros del Líbano, de, de Turquía, que venían de diferentes países de África. Era todo multicultural ahí en el curso de alemán. ¿Y qué pasaba? Que pensaba que yo no iba a ser capaz. Ellos estaban hace 10 años, 5 años, 3 años, 4 años, un año, y se empezó a hacer obligatorio aprender el alemán, el A1 por lo menos, para poder continuar quedándose en Alemania. Entonces era obligatorio para ellos aprender. Claro que les financiaba en la mayor parte el Estado alemán, que siempre financia estos cursos. Ahora están restringiendo eso, están eliminando para la gente que llega como refugiado, como de diferentes maneras, y antes tenían cursos gratuitos, ahora están limitando, estaba viendo en estos días, quieren que empiecen a trabajar directamente ya, porque mientras estudiaban no tenían la posibilidad de trabajar y ellos solventar sus estudios, ¿no? Entonces, también eso te limitaba mucho. Yo estudié por mi cuenta, o sea, pagué los primeros meses, que eran bastante altos, y luego ya eh, cuando conseguí la visa, todo eso, ya pude también acceder al medio de pagar menos, por lo menos. Bueno, lo que sí en ese primer momento uno piensa, ¿seré que yo soy capaz? Esta es una foto de cuando yo recién llegaba. Vamos a ver justamente ese proceso. Este es un amigo paraguayo que se fue de visita, quería comprar neumáticos y le salió, no entendía nada del alemán, y ya llegó al aeropuerto, fue todo un tema para él. Bueno, vamos a ver si te sentiste así, de llegar a Alemania sin entender nada, clases de alemán, frustración y después pensar que sos incapaz. Ayer ustedes me comentan, más que nada, la gente que ya estuvo ahí, que ya está ahí, si también se sintió así en un primer momento, los que llegaron sin decir nada. Coméntenme por favor aquí en el chat
en el chat de WhatsApp, quiero decir, de Zoom, o también la gente que está viendo por Zoom, quiero decir, por YouTube. Me estoy equivocando ya también. Ahora, ¿ok? A ver, Nelly, si querés comentar algo sobre este tema. Bueno, yo empecé estudiando inglés aquí en Colombia y luego se abrieron las clases de alemán en la universidad, ¿no? Sí. Y yo me inscribí porque sabía que tenía en alemán y dije que bueno poder ir, ¿no? Empecé a estudiar inglés, empecé a estudiar alemán y estudié y todos mis compañeros se iban y yo no. Y Mm, entonces en ese tiempo no había internet, ujú. no había internet en el 95. No, Entonces dijo que nos inscribiéramos en una agencia de amistades. Entonces empezamos fue a recibir cartas y cartas y tengo que sentarse a hacer la traducción, a coger diccionario, a llenarse y finalmente empecé a tener comunicación con Alemania a través de cartas, a través de cartas. a través de cartas. Eso fue bonito porque era hermoso llegar cuando le enviaban a uno cartas para Navidad, para cumpleaños, o venir dentro de las cartas, pero llegué un momento a frustrarme, Sí. que todo el mundo salía menos yo. Ajá. Y entonces todas esas cartas y las quemé. Las quemé La y dije, rabia. no puede ser que todo el mundo salga y yo no pueda salir. Las Exactamente. quemé. Y Ajá. después, y después llegó el internet, yo, miércoles, ¿yo qué hice? Porque claro, ya tú con los datos de las personas podrías acceder a internet y esas amistades tan fraternales que tuve se me perdieron en la hoguera. Ah, qué Ya con el lástima. tiempo fue que yo vine a resultar en Alemania y me vi en el aeropuerto y dije, no puedo creerlo, pero los sueños sí es realidad. O Ajá. sea, todo tiene su tiempo. En el tiempo de Dios pienso yo, Sí, es muy, pero sí muy, sentí frustración, ahí fue mi frustración. exactamente. Y también en un momento sentirte incapaz de todos se van y menos yo, que no tengo la Y capacidad, menos ¿no? yo. Eso es, Pero es un es muy proceso bonito natural. que estás en el aeropuerto y que puedes conversar. En algún momento me sentí con mi nivel perdida en Alemania y dije, bueno, voy a hablar en inglés y no, me logré defender con los dos, porque pues se habla Ajá. muchísimo inglés también, ¿no? Sí, también es una forma de defenderse. Claro que al final siempre el alemán tiene que, si van a Alemania a aprender el alemán, tenía una alumna que fue a hacer un máster en Alemania. Y ella, por ejemplo, tenía 2 años de beca completa, todo pagado, porque siempre es así, ¿no? Y lugar donde vivir, todo tenía, y hablaba inglés. Y el máster que estaba haciendo era en inglés, pero no hablaba alemán. Y se frustró y entró en depresión. Ella me contaba a mí, ¿no? Estaba deprimida, no sabía qué hacer. Vino junto a mí y estudió y ahí empezó a comprender mejor y ya tuvo pero me contó que en un momento determinado dejó todo y volvió a su casa en unas vacaciones así largas de 2 semanas, de la desesperación, ¿no? Entonces, Mm. es siempre, ella hablaba inglés, es un arma, pero al final el alemán es lo más importante de conocer, ¿ya? Sí, Para ir teniendo en sí, cuenta. claro, sí, claro, porque puedes tener conexión con la cultura, con la gente, y entender muchas cosas, porque sí es importante. Es muy importante no irse uno tan pleno, en cero es muy complejo. Exactamente. Bueno, yo les voy a pedir ahora un ratito yo les voy a mostrar un poco cuál es el proceso este es un proceso que se vive gracias, Nelly. Después te voy a preguntar nuevamente y a Olivia también quiere contar brevemente. Después yo le voy a pedir que analicemos un poco más. Aquí yo les quiero mostrar cuál es el proceso. Aquí ustedes ven, tampoco yo tenía internet, estaba ahí con el diccionario, ¿no? De alemán porque Ah, no el teníamos año que Shai. cocinar algo y no sabíamos ni qué decía, qué significaba harina, ¿no? Mel. Aquí todo esto no sabíamos, aquí teníamos la receta, todo lo que teníamos que cocinar no sabíamos qué significaba. Entonces el diccionario era principal. Hoy en día hay muchas más ventajas, como dice
Nelly, ¿no? Entonces, bueno, Olivia, ¿querías comentar también algo? Yo les pido comentar brevemente y después les voy a dar la palabra para ver todo el proceso, ¿sí? A ver, Olivia, Oliva. Bueno, lo que yo tengo que comentar es, ¿se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Ya, lo que yo quería comentar es que yo trabajé con alemanes en Colombia en un proyecto del tercer mundo y yo le enseñaba español a los médicos que iban a ayudar y una vez alguien me dijo, ¿quieres aprender alemán? Y entonces yo le dije, ajá, ¿y cómo qué? Y me dijo, para decir, por ejemplo, aceite, Öl. Y Ujú. puso la boca tan fea que yo le dije, ese, ese idioma yo no lo quiero aprender. Ajá, Y me claro. decía que sí, que había, y que me dijo, tú hablas muy suavecito y no mueves mucho los labios. Y el alemán siempre hay que hacer y tantas cosas. Y Ujú. entonces yo dije, no, este idioma no lo quiero aprender. Ah, Y pasaron como 2 años y todo, y de pronto de uno de ellos, de los médicos, me invitó. Me dijo, tú nos muestras Colombia siempre, nosotros te vamos a mostrar Alemania. Y yo vine y en el aeropuerto venía un vagón grandísimo, de esos que llevan carga, y me dijo, Forsis, Forsis, y yo ahí parada, como ah, si nada. Y de no pronto entendí. alguien me toma de la mano y me hace a un lado. Y Ah, me decía, atención, atención. Y yo dije, bueno, por lo menos la primera palabra por sí. Y bueno, y después sí, ya claro, de ir y venir, porque vine algunas veces en las vacaciones, porque yo en Colombia era profesora, sí, pero no así de pronto no. Pero de pronto una vez sí, ya mis hijos me dijeron, mamá, ¿por qué no vamos? Y miramos con el idioma y vinimos. Y bueno, era todo como todo junto, ¿no? Yo quería darle prioridad a mis hijos, pero a mí lo primero que hice fue empezar a aprender el idioma en la calle, porque yo necesitaba trabajar y yo necesitaba resolver y era como una locura. Y entonces ese fue el peor error, porque aprendí basura ujú. y ya. O sea, Ah, eso no se lo recomiendo a nadie si es que tiene la posibilidad, como yo tenía, que tenía personas que lo podía hacer, o como por ejemplo estos cursos que hay ahora gratis o algo así. Antes no había eso. Yo tenía que gastar la mitad de mi sueldo para hacer un curso de alemán en Colombia y eso no me lo podía permitir. proporcionar. Exactamente. Bueno, entonces justamente muy, muy interesante lo que están contando. Ahora, por eso vamos a explicar un poco las etapas que uno vive según lo que dicen las competencias interculturales, se le llaman a esto cuando uno va a convivir en otra cultura, ¿no? De eso se hace como un estudio actualmente de cuál es el proceso que vive una persona y yo le hice de acuerdo aquí a los hispanohablantes que vamos, ¿no? El mapa general del proceso migratorio, todos pasan por esto, ¿no? Nadie puede decir, no, yo me fui, no pasé esto, ¿no? No es falta de capacidad, también no es, uno muchas veces se frustra, se deprime, también me pasó a mí, nos pasa a todos, como dice arriba, ¿no? Si vamos a vivir allá y lo que falta muchas veces también es un método, no conocemos por dónde empezar, de dónde agarrarnos, qué hacer, ¿ya? Y ahí yo les voy a proponer algo que fue lo que aprendí en este proceso. Y para empezar, cuando llegamos a cualquier país, en este caso vamos a poner Alemania, que estamos hablando de eso específicamente, se produce una luna de miel. Todo lo que nosotros nos imaginábamos, así como decía hace un rato Nelly, ¿no? O Oliva también, que llegamos al país. ¿Y qué pasa? Todo aquello que nosotros pensábamos en un momento, ¿será que voy a llegar? ¿Es posible, imposible? Llegamos y estamos viviendo esa realidad, ¿no? Yo recuerdo también incluso que buscaban cuando iba a ir a Francia, había Google Maps ya, 2007, no había mucha información todavía, pero yo miraba desde arriba las calles de Francia, de París, cuando iba a ir ahí, y al final recuerdo que estaba ahí. O sea que
uno se imagina cosas y después suceden, ¿no? Y ese es el primer momento, es la luna de miel. Esto es, por ejemplo, Alemania. Yo les pongo para que imaginen también ustedes estar ahí, ¿no? Düsseldorf. Luego, ¿qué pasa? Todo es nuevo, todo es interesante, está súper bien, no necesitas mucho el alemán, puedes defenderte con señas. Los primeros días necesitas quizás algunos traductores básicos, pero como ahora con internet es mucho más fácil, ¿no? Pero no es tan urgente nada, te sentís súper bien. Esos son los primeros meses, ¿no? Luego ya empiezan a aparecer los primeros golpes. Así yo les puse esta foto de que se ve bien el frío, la nieve. Muchas veces yo conocí la nieve en Alemania y en Francia primero, pero la nieve real en Alemania. Pero vivir en la nieve también ya es otra historia, ¿no? El frío que hace, no puedes salir. Muchas veces cuando es muy espesa como esta que cayó aquel día que se cae la foto, que justamente fue el día que también dije, yo voy a volver a mi país. Muchas veces también es irse, pero saber retornar si uno quiere retornar. Tenía un compañero que quería volver a Chile, un chileno, pero terminó quedándose en Alemania. Lastimosamente falleció él y se quedó en Alemania. Siempre me decía, yo voy a ir a Chile, voy a ir, pero nunca logró llegar, volver, ¿verdad? Ese también es otro camino, el retorno. Pero bueno, ahora estamos en el irse. Cuando pasa esa luna de miel, se produce esto que dijimos, los primeros golpes, el primer golpe. No entendés la situación, ¿qué pasa? Cuestiones básicas. ¿Qué son cuestiones básicas? Problema con el médico, te vas al médico, no sabes qué te está diciendo, que nada, no entendés, vas al banco, tenés que abrir tu cuenta bancaria porque solamente de esa manera se te paga. ¿Cómo abrís la cuenta bancaria si no hablas el idioma? Eso me pasó a mí. Trabajo, empezás a trabajar, no entendés nada de lo que te dice tu compañero, de lo que te dice tu jefe, y ahí empieza un poco ya a sentirse uno frustrado. No te puedes comunicar, no puedes entender lo que te dices, es como te volvés como un bebé. Yo prácticamente me sentía un niño pequeño que no entendía, me quedaba mirando y lo único que hacía era sí, sí, y trataba de sonreír. Entonces ahí se produce una crisis, ¿ya? La crisis es que no entendés situaciones básicas, esas que estábamos hablando, ni siquiera ir al supermercado. Yo iba al supermercado, no sabía cómo pedir una bolsa. Cuestiones básicas que aquí hacías todos los días en tu idioma natal, al final terminás sin entender en el país a dónde vas, ¿no? En el país de objetivo, vamos a decir, en este caso estamos hablando de Alemania. Los problemas, como dijimos, en el médico, en el banco, con la administración misma, si tenés que pedir una visa, ¿ya? Eso genera mucha frustración. Esta es la tercera etapa que quiero que tengan en cuenta porque es donde mucha gente puede quedar, ¿ya? Y ustedes, los que están en Alemania, quiero que ahora, en un rato, empiecen a contar un poco si vivieron este proceso, ¿no? Primero, todo es lindo, luego uno empieza a recibir los primeros golpes y luego ya, si se quedaron, esto dura aproximadamente, la primera parte son 2 meses, la luna de miel que dijimos, donde todo es nuevo. Luego, la segunda parte, que es ya los primeros golpes, son de los 3 a 8 meses que empieza uno. Y de los 8 a los 1 año y pico, ya ahí es el momento de crisis, donde a él le pesa más, dice, esto no es como yo pensaba, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Empieza la frustración. Este es el tercer nivel, ¿ya? Ahí es donde uno debe tomar acción, el tercer nivel, la parte de crisis. Si uno no toma acción, se queda mucho tiempo ahí, pueden durar muchos meses, años, más que nada si no comprende el idioma y la cultura, si no acepta que está en otra cultura y que es otra la realidad. Si uno acepta y asume eso y avanza, entonces se produce la adaptación. ¿Y qué significa esta adaptación? Empezás a entender más, empezás a mejorar en la parte laboral, ¿ya? Comprendés, ya empezás a hablar, ya entendés la cultura. Ah, ellos hacen, en Alemania se hace así, no es como aquí. Porque si no te quedas, la gente no me saluda,
los vecinos me miran mal y nos quedamos ahí en la parte, en el quejica, vamos a decir, es la parte de la crisis. Pero si ya comenzás a entender y sabes que la cultura es así, que se les enseñó que no saluden, que no, que, o sea, no es normal eso de ir a abrazar, de no saludarse con 2 besos en la mejilla o un beso en la mejilla, como pasa en Latinoamérica, en España. Si no comprendes que eso no es así, te frustras. Yo antes quería saludarle con besos los primeros tiempos a la gente y la gente se alejaba, se asustaba de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no es normal allá. No comprendía yo en aquellos tiempos esas cosas. Sin embargo, si uno ya se empieza a adaptar, ya empieza a tomar más confianza, ya sabe que es así la cuestión, empieza a tener mayor integración, como dijimos, y eso genera. Es como construir, como esto, ya uno aprende a confiar y ya empieza a tener mayor estabilidad, tiene una identidad bicultural, ¿por qué? Porque sabe que aquí es de una manera y allá en Alemania o en la cultura del objetivo donde ustedes van es de otra manera. Entonces uno ya empieza a calcular y a entender dos culturas diferentes, ¿ya? La suya propia y el lugar donde está. Y de alguna manera empieza a tener mayor orgullo de sus orígenes, ¿no? Empezar a sentir, a valorar más también su lugar de origen y a sentirse también orgulloso de haber podido hacer ese viaje, ¿no? No, yo conozco, por ejemplo, hasta ahora, yo estuve 13 años en Alemania, un año en Francia, sin embargo, ahora volví a Paraguay, no sé dónde voy a estar en los próximos años, pero ahora estoy aquí, trato de disfrutar al máximo el presente, ¿no? El momento en que uno vive. Sin embargo, le encuentro amigos de hace 15, 20 años y ellos me dicen, ah, volviste. ¿Y para qué volviste? Yo siempre me quise ir. Él siempre se quiso ir, nunca se fue. Y me pregunta a mí, ¿para qué yo volví? Siendo que él todavía no cumplió eso que siempre quiso hacer. Eso es lo que me llama la atención. Hay gente que no llegó a cumplir y piensa que uno tiene que hacer lo que él piensa que está correcto, ¿no? Entonces él me dice que me tendría que haber quedado allá en Alemania, que para qué vine aquí. Cada uno tiene su objetivo, tiene sus planes, sabe lo que hace, entonces hay que respetar también eso. Pero aquí yo les ponía por eso, el sentirse orgulloso personalmente, en el sentido de tener, valorarse a uno mismo, ¿no? Amor propio también se llama, en el sentido de que uno valora lo que logró, lo que hizo y ya no tiene más esta frustración que hablábamos antes, ¿ya? Ya se integra uno mismo, se integra a sí mismo, sus defectos, sus virtudes y va mejorando. Pero lo que tienen que tener cuidado es en esta tercera etapa, ¿ya? En la crisis, porque ahí se quedan muchos estancados y ya se pierden, se quedan viviendo de lo que pueden, haciendo cosas que ya no les gusta, ¿ya? Entonces está esta adaptación cuando uno comprende ya empieza a entender la cultura, mejorar laboralmente, tener más confianza y cuando uno ya se integra se da cuenta que incluso los alemanes valoran a la gente que salió de su país para quedarse en Alemania. Te dicen, ah, mira, incluso a mí me dijeron en Alemania, yo nunca pensé en salir de aquí, o no me imagino poder vivir en otro país. O sea que les da miedo también a ellos, ¿no? Irse a vivir a otro país. Hay otros, claro, alemanes que vienen y se quedan aquí, por ejemplo, aquí en Latinoamérica tenemos bastante también de ese tipo. A ver, estabilidad, identidad bicultural y orgullo personal. Ahí eso se logra más que nada entendiendo la cultura y el idioma, ¿ya? Por eso yo, por ejemplo, les quiero mostrar un pequeño testimonio también de una alumna nuestra que eh, estudió con nosotros. Ella es venezolana, Paola, y nos dejó un video para nuestra academia, para que conozcan un poco su realidad y qué ella hizo, cómo vivió el proceso de aprendizaje. Y también yo quiero que a partir de esto vamos a ver este testimonio grabado, pero luego me gustaría que ustedes mismos, aquí como está Nelly,
cómo está Oliva. Oliva, ¿tú vives ¿dónde vives? ¿En Alemania o en otra parte? Si me En puedes- Alemania, en Berlín. En Berlín. Perfecto. ¿Y tú eres doctora o como no sé si entendí mal? No, ¿Trabajabas con doctores no, alemanes? no, o sea, en Colombia yo estudié normal, profesora, primaria y bachillerato, pero aquí estudié social pedagoga Ah, ya, y estudiaste allá. trabajo mucho con la bilingüalité y en español. Y por eso mi alemán como se dice, se fue al suelo, porque Al tacho. Ujú. siempre me exigían que tenía que hablar español, español, y en la casa por los niños también para el español, español, así que Ah, ya. terrible. Exacto. Ese también es otro tema. A mí también me llegó a pasar. Yo enseñaba español para alemanes, ¿ya? En la Universidad de Münster. Y hubo un tiempo, los primeros años, los primeros 3 años principalmente, estudiaba alemán también para la universidad, porque yo quería hacer un máster. Terminé un máster allá en Alemania, en la misma universidad, máster en romanística trilingual se llama, ¿no? En francés, portugués, español y las clases eran en alemán. Entonces yo tenía que tener el C1 del alemán para poder terminar, para hacer el máster, ¿no? Y a partir de eso, lo que yo les comento es que muchas veces nos quedamos también con círculos de latinos, hablando español, y eso, si uno no empieza a crear un vínculo con los alemanes, con gente de Alemania, ahí sí puede ser también un poco frustrante. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con alemanes. Luego yo, por suerte, ya cuando empecé el máster, por eso también me costó un poco más en algún momento pasar un examen, pero cuando uno ya empieza a tener contacto con alemanes, los alemanes son, como decía Nelly, si tenés amigos alemanes, por ejemplo, los alemanes son, si tenés amigos ya son amigos de por vida prácticamente. No es que te conoces un día y ya al día siguiente son súper amigos, así como pasa en Latinoamérica, luego se van y ya no los volvés a ver. En, en Alemania, cuando un alemán se hace amistad contigo, prácticamente eso ya puede perdurar para siempre, ¿no? O sea, los contactos siempre se va a acordar de vos. Es más, el contacto es más fuerte, vamos a decir. Son más difícil de contactar, pero una vez que uno contacta con ellos y se hace amigo de ellos, ya cambia la cuestión, ¿ya? A ver, un segundo. Ahora, no sé si están de acuerdo conmigo en ese sentido. Quien conoce a agentes de Alemania, ¿no? Uno ya entiende cómo funciona y puede contactar con ellos. A ver, yo les voy a mostrar el testimonio ahora de Paola, la alumna nuestra que estudió con nosotros. Y a partir de eso, yo quiero que ustedes también luego me comenten si ese proceso que les mostré aquí es real o no. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola. ¿Se escucha ahí? Soy venezolana. A ver, Sí, se voy a escucha, bajar pero no este. se, no, no se ve, ¿no? ¿Es un film? ¿Es un video? Sí, un pequeño video. ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto que estés aquí de ¿Qué nuevo. hubo, Ernesto? Se escucha, pero no se ve en este momento. Ah, ya. Espera, voy a ver a ver si puedo poner aquí. Quiero que salga bien el sonido nada más. Me avisan si se puede ver y también si se escucha. Está como subiendo en este momento. Bueno, perfecto. A ver, entonces es como Ahí estábamos está. viendo, no sé si llegaste a ver, ¿se ve?
Bueno, Ahora perfecto. sí se ve la dama. La imagen de Paola. Ok, vamos a escuchar, a ver si se escucha bien también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Vázquez, soy venezolana, tengo 23 años y actualmente vivo en Alemania. Les contaré cómo Creo que tienes que subir el volumen, no se escucha bien. Ok, un segundo entonces. Al máximo. Voy a subir el volumen. Aquí nada más, segundito. Y ya podemos continuar. Estábamos viendo el proceso de, a ver, ahí le alcé, de integración, cómo se da de vuelta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Vázquez, soy venezolana, tengo 23 años y actualmente vivo en Alemania. Les contaré cómo me sentía antes de pensar en estudiar en alemán. Antes de pensar en estudiar el idioma, tenía varios prejuicios acerca del alemán, por lo que sentía miedo. Mis estigmas por el idioma eran la dificultad y la complejidad que yo percibía hacia ello. Sin embargo, con un enfoque adecuado puede ser una experiencia más grata. Actualmente, ¿cómo me siento al hacer el curso de alemán? Pues bueno, actualmente me siento satisfecha debido a que cuento con una mejor eh, comunicación hacia las personas y hacia mi entorno. Puedo percibir una apertura hacia la cultura y además Creo que se esto corta. me abre nuevas oportunidades. 5 aprendizajes que me ha dado el curso. Primero y muy importante, mayor confianza en mí misma al poder comunicarme. Segundo, me ha ayudado a reforzar la paciencia y la perseverancia. Tercero, me ha ayudado a mejorar mis habilidades comunicativas. Cuarto, la comprensión gramatical del idioma. Y el quinto diría que ha sido tener una mejor adaptabilidad. Porque sí o sí hacer esta formación de alemán. Este curso nos abre un campo de nuevas oportunidades laborales, educativas y de turismo, sin dejar a un lado que también es fundamental nuestro desarrollo personal. Además, es mucho más fácil cuando un profesor que habla tu mismo idioma te le explica la estructura y hace que la adaptación sea mucho más rápida y comprensible. Y por último, que el profesor Ernesto es un excelente profesor, es muy atento y que tienes realmente mucha paciencia. Te ayuda a estudiar y a comprender el idioma y de la mano con el profesor Ernesto Centurión será una experiencia muy grata. Así que, sin nada más que decir, les recomiendo full el curso de alemán ya que los va a ayudar. Bueno, esa era el video, ¿no? Most people over 40 will enter Ahí, 2026 still. escucha. Bueno, que quería compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque esta estudiante que es Paola, ¿no? Ella empezó, estuvo como refugiada ahí, como muchos venezolanos y también colombianos que estudian con A Home Depot nosotros, no le gusta cuando haces esto. cuando estudian con nosotros. Entonces, a partir de que empezó a tener las clases, avanzó rapidísimo y terminó el B1, el examen, y ahora ella hizo una Ausbildung y ya está trabajando ahí en Alemania. Y nos dejó el video porque siempre nos dijo que le gustó mucho la clase, que avanzó bastante bien y que quería recomendar eso para la gente. Entonces, bueno, ahí yo es lo que les digo, siempre pasa esto de la crisis. Y una vez que pasa esa crisis, uno tiene que tomar la decisión y estudiar, aprender justamente, no solamente el idioma como decimos con Jaime, que estamos siempre muy de acuerdo con eso, no es la gramática o esto, lo otro, sino también el entorno cultural y que no es
ese ambiente tan, que para mí es nocivo, que te obligan a aprender así a rajatabla esto, lo otro, que pasa mucho en las universidades, en los lugares así, sino integrar lo máximo posible y saber que es un proceso el aprendizaje. Equivocarse está bien si vamos a aprender de eso nuevas cosas. Entonces, estas son historias reales, nos identificamos con estas emociones y ahora yo quería ver algunas historias como estábamos viendo. El Jaime, que es un trabajador que trabaja con los inmigrantes, él conoce más que nada también muchas historias. Y de Nelly, que nos dijo que nos iba a comentar si nos comenta cómo fue su experiencia, si tuvo este proceso también que vimos. Y también en Oliva, ¿no? Si nos pueden comentar un poco para ir sacando dudas. Yo tengo aquí algunas preguntas que quiero si podemos utilizar como guía, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros días en Alemania? ¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Qué cambió con el idioma? ¿Y cuáles son los consejos que ustedes podrían dar a nuestra gente que está queriendo ir a Alemania o que ya está en Alemania y que está viviendo estos momentos difíciles que uno vive? A ver si nos podrías comunicar, o también algunos siguen viviendo, ¿no? Si les gustaría a uno de los que están aquí ahora presente comentarlo. Jaime, Sí, con mucho gusto, ¿no? Yo quería primero que todo darle la oportunidad a los participantes a ellas a comunicarse si quiere, pero bueno, yo tengo, primero que todo, que tengo mi experiencia propia. La manera que yo llegué aquí a Alemania es una manera muy, muy diferente a lo que hoy en día se vive. Pero también tengo pues muchas anécdotas de gente que ha llegado, porque yo ya llevo 10 años haciendo este trabajo social voluntario que es a apoyar a los refugiados. Sobre todo al comienzo eran árabes que venían de Siria, de las guerras de Siria, musulmanes, que son una religión, una cultura completamente diferente a la nuestra, pero ahí me di cuenta, cuando yo comencé hace unos 10 años con los musulmanes, con los árabes, me di cuenta que nuestra idiosincrasia, nuestro humor, nuestra manera de ser se parece mucho más a la de ellos en comparación con la alemana. La alemana está mucho más distante. Es una cultura mucho más distante a la árabe que la latinoamericana, ¿no? Entonces, en términos generales, yo recomiendo siempre dejar de criticar cosas que a uno no le gusten. Eso es muy importante, no criticar lo que a uno no le gusta, sino tratar de entender el por qué esa gente es tan diferente a la nuestra. Puede ser por el clima, puede ser por la economía, puede ser por las historias que ellos han vivido. Ellos también tienen sus historias detrás de ellos, ¿no? Han vivido dos guerras mundiales, han tenido catástrofes que también que superar, pero mi recomendación es por lo general observa las diferencias y trata de enamorarte de ellas. Si tú te enamoras de una diferencia, automáticamente comienzas a entenderla, el por qué, y te va a servir mucho, ¿no? Eso, cada diferencia tiene un sentido, el por qué. Y nunca olvidarte tus raíces, porque nosotros traemos también un paquete de valores increíble que también podemos aportar a esta sociedad. Entonces, a veces nosotros no tenemos una autoestima muy grande porque si alguien no puede hablar elocuentemente, fácilmente se le puede tomar como un poquito limitado intelectualmente. No lo es. Hay gente que en el idioma está muy limitada, pero es muy inteligente, ¿no? Y tiene otros valores, ¿no? Entonces, yo creo que con mucho respeto, y uno de los temas que a mí me encanta enfocar es hacerte respetar en el exterior, pero no hacerte respetar de una manera como con agresión, que a mí se me respeta, sino la mejor manera de hacerse respetar es respetando. Y respetando una cultura quiere decir esmerarse como con una persona como Ernesto a entender esa cultura. Y uno de los pasos, uno de los caminos, uno de los puentes para llegar a entender esa cultura es el idioma.
es muy básico, ¿no? Es muy básico el idioma. Claro que hay otros puentes para llegar a entender la cultura, que es la música, que es el teatro, que es la arquitectura, las costumbres, la moda, bueno, los gustos, todas esas cosas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo eh, no insistir nosotros somos muy, en algunos puntos somos muy orgullosos. Nuestras cosas latinos y los alemanes son así también, ¿no? Cuando ellos van a alguna parte del mundo, insisten en que sean las cosas organizadas como en Alemania. Eso no funciona. Siempre tienen un choque de cultura. Entonces, mi recomendación es, y en lo que se trata de aprender el idioma, cada una y cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes. El uno aprende escribiendo, el otro aprende escuchando, el otro aprende hablando, el otro aprende haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos hijos diferentes. Un hijo aprende leyendo, lo va aprendiendo de memoria. El otro tiene que hacerlo para hacerlo, ejecutarlo para aprender. Entonces, mi recomendación es mezclar la cantidad de métodos que existen. Trabajar con Ernesto es un método. Él les va a ofrecer muchos métodos para la pronunciación, para la gramática, para entender la cultura, las costumbres, muchos métodos. Y tú, yo creo que tu responsabilidad como participante es mezclar esos métodos en una estrategia muy personal. Entonces, la estrategia de Daira no va a ser la misma que la de Olivia y la de Cynthia no va a ser la misma que Stephanie. Entonces, llegar a una estrategia. ¿Y qué quiere decir con una estrategia? Por lo menos la mezcla de tres métodos mezclados con un objetivo en común. Y yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que elaborar eso, y lo que me gusta de la parte de Ernesto es que le dedica mucho, le da mucho énfasis desde el principio, que tú misma, que tú, Herminia, tú tienes que contestarte a tú misma y tú, Matías, tienes que contestarte a ti mismo cuál es la verdadera razón por la cual quieres hacer este maratón. Porque aprender alemán no es una caminata de aquí a la tienda de la esquina. Aprender alemán es un maratón, es una subida al Monte Everest. Y necesitas profesionales como Ernesto que te apoyen con información, con, con prioridades, con métodos, que apliquen las cosas que ellos han acumulado de experiencia para mejorar este sentido, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido de haber encontrado a Ernesto. Conozco muchos profesores de alemán, de idiomas, y lamentablemente en Alemania vas a encontrar muchos profesores que hacen su trabajo y se van para la casa. Él no se identifican con los resultados que tú vas obteniendo. A ellos no les interesa. Ellos dicen, yo aporto, lo que ustedes hacen es su cosa. Yo me he dado cuenta que Ernesto es una persona que siempre está con su rebaño, que siempre está tratando de que todo el mundo vaya entendiendo, va aplicando la velocidad según lo que se necesita y es muy estructurado su aprendizaje. Entonces, muy contento de estar cooperando un poquito con él. Y quiero que sepan, es importante que sepan que lo que yo hago, la recomendación que yo hago con Ernesto, es una cosa que yo muy poco hago. No tiene nada que ver, es sin ánimo de lucro, no hay ningún interés financiero de mi parte, pero sí estoy en busca de ventajas para ustedes. Y una ventaja es no solamente las condiciones que le está ofreciendo para ustedes, sino la gran ventaja es escoger a alguien que sea un buen profesor. Y a eso... fuera de que hemos llegado a tener una amistad muy bonita, lo considero como uno de los mejores profesores que me he encontrado. Bueno, les podría contar historias de mi vida y lo que me ocurrió al principio al no entender esta cultura y el idioma, pero no quiero aburrirlos con ello. Am, en alguna otra oportunidad con mucho gusto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Jaime por tus palabras siempre. Son muy sabias, ¿no? De mucho conocimiento, uno aprende muchísimo contigo y lo que haces, claro, también es súper interesante y siempre vamos a estar apoyando todo ese proceso. Nosotros, como yo les dije,
Nosotros tenemos esta academia hace 4 años aproximadamente, abrimos, pero con un objetivo de llevarle a la gente hacia que pase los exámenes, que logre esa parte formal un poco del alemán, ¿verdad? Exámenes, llevarle hacia ese lado para que puedan, porque cuando no tenés eso, muchas veces te limitan en la manera, siempre es como documento, tenés que demostrar cosas y también hablar y mostrar, ¿no? Entonces ese es el objetivo y yo les voy a mostrar por qué armamos esta academia así. Hay diferentes profesores también, ¿no? Pero antes de eso, antes de continuar, si Nelly quiere contar rápidamente su experiencia teniendo en cuenta esto, los primeros días en Alemania, ¿cómo fue? Momentos más difíciles, cambios con el idioma y consejos que le podrías dar a la gente que quiere viajar o que está ahora en esa situación. Bueno, sí es importante, pienso yo, ¿no? Mi manera personal sí es importante tener, o sea, viajar a Alemania con algo de bases es importante, precisamente porque te vas a estrellar con el aeropuerto, ¿sí? Te van a hablar en bastante y no vas a entender muchas cosas, entonces no le da a veces uno tiempo como de hacer la traducción. Ahorita tenemos muchas herramientas que antes no se tenían, ¿no? Eso sobre todo. Y pues sí, lo que te digo, llega uno al país y hay que acatar, como se dice, las normas, las leyes, porque cada país tiene unas leyes diferentes, ¿sí? Ujú. Y pienso yo sí es importante saber bastante, de pronto interesarse un poquito más por la cultura. A mí me llegaron unos libros de Alemania en español y en alemán, lo leía, veía pues como qué costumbres tenían para, digamos, en sus comidas, en sus horarios, en restricciones. Entonces siempre es bonito pues interesarse un poquito más por la cultura y ya, pues ya cuando uno llega, pues es muy hermoso porque yo tenía mucho de Alemania en mi cabeza, pero no lo tenía como experiencia. Entonces cuando yo llegué, yo sentí como que yo ya había vivido muchas cosas y no las había vivido en mi mente. Pero fue muy bonito pues estrellarme también con esa nieve tan hermosa, con como una tarjeta postal y después de sentir que ese frío me estaba matando. Era duro, estaba debajo de la chimenea como un pollito asado ahí, la calefacción y todo. Entonces es el extremo de todo, ¿no? Y el tomar decisiones, porque es como si Dios te da algo, pero bueno, yo te doy algo, pero te quito algo. Estás aquí, pero estás lejos de muchos seres queridos, entonces es complejo porque llegan los momentos duros donde sientes tristeza, donde te da la lloradera, el frío también acobarda un poco, entonces ahí es donde uno tiene que armarse un poco de valor para ir fijando sus metas, que nada de eso te amilane, ¿no? O sea, Exacto. como que te haga retroceder. Ya digamos son cosas externas o cosas diferentes o burocráticas que digamos ya ponen un par de situación, pero en lo posible pues te vas dejando guiar y es muy bonito, hay gente muy cálida que uno a veces dice ese idioma es muy brusco, ¿no? Pero no, yo también conocí profesores de alemán, profesoras que hablaban un alemán súper suave y ahí es donde uno entiende que también hay dialectos, que hay regiones que hablan el alemán más duro, otros más suave y otros con dialecto. Entonces, entiende como cuando en Colombia tenemos tantos, digamos, estilos, ¿no? Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, como el que habla paisa, que es de la región de Medellín, el que es costeño, de la zona costera, que omite la S. Entonces, pienso yo que también es eso, como esos orígenes del idioma, también involucrarse un poquito en eso es muy bonito también el escuchar la música que ahora tenemos, por ejemplo, el YouTube, que ahorita es tan genial que si te gusta una canción encuentras la letra, la devuelves, la traduces. Entonces eso forma parte, digamos, de alimentar un poquito eso, esa parte del vocabulario, ¿no? Ujú. Y Perfecto. no pues lo que dice el profe, que nos reunimos solamente con cultura latina. Por ejemplo, cuando estoy con mi hermana, ella solo quiere español. Entonces es complejo porque yo quiero hablar en alemán y alguna vez nos pusimos a hablar en la calle en español y pasó un alemán, nos dijo, aquí se habla alemán. Nos dejó callados. Porque pues sí, uno quiere, yo quería como lanzarme, ¿no? Lanzarme a ver, hablar
Y pues sí, cometí muchos errores. Un sobrino mío se rió bastante de mí porque yo le decía meine Schneck, y yo, tan bonita esa palabra, o Halti fresa. Y yo decía, eso parece como fresas, como algo así, Schneck es como caracolito. Y dijo, no, errando, está diciéndole a un niño Schnecke y fuera eso Halti fresas, cállensela. Mucho es la forma vulgar del alemán y yo, ya tan bonito y realmente la traducción era terrible. Entonces uno comete errores en el arte también le puso. Y hay el Hochdeutsch también, ¿no? El alemán alto, que es lo que debemos aprender más que las groserías, ¿no? Bueno, yo te puedo contar, Nelly, que yo tengo una colección de groserías que uno no puede decir, pero es una colección no de groserías, groserías en alemán, sino de, de palabras buenas, pero que al pronunciarlas mal terminas diciendo una grosería. Entonces, hay palabras que común y corriente que tú vas a decir doctora y en lugar de decir doctora vas a decir popó pequeño, ¿no? En lugar de decir Ärztin, ¿no? Entonces, por la pronunciación, y hay muchas cosas. Yo tengo una colección de eso, me parece sensacional. Ajá. Y me gustaría decir una cosa, lo que dijo Nelly, que me pareció que vale la pena darle la énfasis. Hay muchas cosas bellas que te esperan al entender el idioma, al manejar el idioma. Vale la pena, porque a veces nosotros hacemos un error y decimos, parece como una tortura que tienes que darle gramática, hay que darle, hay que aprender, y que disciplina y todo. Pero desde nos olvida hacer énfasis que vale la pena. Es una belleza el enriquecimiento que te da aprender una nueva lengua. Así me fue con el inglés, así me fue con el alemán. No es solamente el idioma que estás aprendiendo, te estás enriqueciendo de un humor, de una música, de una cultura, de muchos gustos bellos que no te das cuenta si no manejas el idioma. Entonces, a motivarse, gente. Exactamente, muy bien. Sí, yo pienso que el alemán, o sea, los idiomas te Sí. abren puertas hacia el mundo. Ujú. Exactamente, súper buena esa palabra, perfecto. Ahora vamos a escucharle a Oliva, si nos podría comentar un poco también estas preguntas que yo puse como vía primeros días, cuáles son las impresiones, ¿no? Todo nuevo, todo bonito, los momentos más difíciles que viviste y qué cambió cuando aprendiste el idioma. ¿Y cuáles son los consejos al final de que le podrías dar a las personas que quieren viajar a Alemania o que están ahí y que ya estás hace bastante tiempo, ¿no? Ya, bueno, los primeros días, ¿cómo te explico? Yo andaba como encantada porque desde pequeña yo que siempre me llamó la atención las personas que hablaban otro idioma y siempre yo me iba atrás, yo vivía en un puerto y me iba atrás del que yo oía que hablaba otro idioma o quizá fuera un argentino que tenía un acento diferente, yo me iba atrás de esa persona. Y en inglés yo era muy buena en la gramática, pero pues no tenía con quién practicarlo, ¿no? Entonces nunca se desarrolló esa parte. Y una vez fui al Colombo Alemán y yo le dije que yo quería aprender alemán y me dijeron, tienes una buena decisión porque comparado con el inglés, el alemán, así como se habla, muchas veces se escribe, en cambio el inglés no. Y esa parte positiva la tomé hasta hoy. Y entonces yo dije, bueno, entonces yo sí quiero aprender. Pero pues luego cuando me dijeron el precio, yo le dije, uy, es la mitad casi de mi sueldo, no puedo. Entonces ella me dijo, ven y te voy a regalar una semana. Entonces yo fui y una semana y me vine aquí y encontré un peruano Sí. el idioma y yo le entendía y lo ubicaba con la gramática de español. Yo decía sustantivo, entonces ahí mismo como que en el archivo de la cabeza que es un sustantivo y toda la cosa, traté como hacerlo así.
Ujú. Eso fue como, digamos, las primeras experiencias, pero tampoco aquí en Alemania no se me permitió porque yo necesitaba trabajar. Mm, Y bueno, la cosa buena fue que me encontré con un círculo de personas que me ayudaron a hacer conexiones y rápido yo entré a trabajar y me recomendaban y me recomendaban. Entonces yo me fui dejando llevar y luego la segunda cosa rápido que tenía que traer a mis hijos. mm, Entonces, como sea, yo me defendí. Yo ponía los anuncios en los periódicos en español y la gente me llamaba. Y cuando yo estaba con las personas trabajando, me decían, si quieres aprender alemán, pregúntame, yo te digo. Y entonces así yo me fui defendiendo los primeros años. Y luego, pues ya con mis hijos que empezaron con las tareas y todo eso, entonces yo me les pegaba ahí y también ellos me iban aclarando, ¿no? Me iban diciendo. Bueno, y entonces yo crié más confianza y empecé a pagar cursos en la noche. Después que salí de trabajar, quería ir a estudiar y todo eso, pero bien cansada. De todas maneras, algo cogí que yo dije, no, yo tengo que hacer una Ausbildung, tengo que hacer algo porque yo necesito integrarme. Y me fui a la Universidad Humboldt y les hablé, le dije, yo quiero aprender el idioma, yo trabajo así, así, así. Me dice, yo le recomiendo que vaya a la Freie Universität, con lo que usted ha estudiado allá, quizás le convalidan algo y ahí puede ir. Entonces yo fui allá y me dijo, ¿usted cuántos años tiene? Usted tiene ya más de 45. Usted si empieza a convalidar y todo eso, mejor dicho, eso se le va a ir un reguero. Mejor vaya y haga un Ausbildung, así como escena, que le paguen también, o sea, financiado. Y como no sabe alemán mucho, entonces usted coja un curso en línea o como sea, pero usted tiene que ponerse en eso pues para que pueda hacer algo. Entonces yo traté de empezar a hablar con mis hijas que estaban pequeñas, alemán. Iba a las plazas de juego a hablar alemán y de allá me gritaban las alemanas, no le enseñes mal alemán a las niñas. ay, Y me encontraba las personas que hablaban español y me decía, ¿cómo estás haciendo esa burrada de hablarle a tus hijas alemán? Y entonces yo decía, ¿pero con quién voy a hablar? Y bueno, y entonces yo no sabía qué hacer y bueno, y de todas maneras yo me fui a estudiar así. Y claro, la gente en el grupo y todo eso me decían, pero ¿cómo la vamos a integrar acá en este grupo si ella no habla bien alemán y siempre vamos a perder la nota general por ella? mm, Entonces yo, pero como siempre aparece un ángel, ahí, y siempre estuvo un profesor diciendo, no, pero ella quiere y ella entiende de qué se trata. Y eso es lo importante. Y entonces, bueno, yo me iba, investigaba y cuando yo iba a la clase le enseñaba le mostraba al grupo, le decía, mira, aquí están estos libros, yo hice este video, yo no sé qué. Entonces decía, bueno, ya tú traes material, ya tú traes las cosas y bueno, y empecé a aprenderme las cosas de memoria. ujú, Y así fui pasando y así fui pasando y así lo logré y gracias a Dios que Dios me dio unos hijos buenos y los exámenes los estudiábamos juntos, nos amanecíamos juntos, así como lo hacía en Colombia. Entonces ellos me ayudaron, ¿no? Y sí, y fui saliendo hasta que por fin lo logré. Y cuando le digo a mi esposo, yo pasé el examen y dice, bestande, y me dice, ¿con cuatro? Y yo, ¿con cuánto? Y yo le digo, yo creo que la nota se aproxima a cuatro, pero para mí es un uno, es la máxima. Y ellos me decían, ¿verdad? Y yo le dije, sí, voy a hacer un cuadro y lo voy a poner aquí en mi habitación, que yo tengo, mejor dicho, para mí yo estaba que me salía tres, eso era, brincaba de la alegría. Entonces, pues, todas esas cosas y la gente y mis hijos también me ayudaban a veces a trabajar y la gente me decía, quite esos muchachos de estudiar, póngalos a trabajar. Y yo le decía, no, mi mamá siempre nos enseñó que primero es la educación. Así que yo les dije, muchachos, esto es lo que les va a abrir la puerta a ustedes, el alemán. Así que por ahí. Y sí.
O sea, esa fue como quien dice mi lucha, pero yo sí noté que cuando yo ya empecé a decir las palabras que sientan bien, ya las personas me miraban distinto. Incluso mis hijas, que están, las pequeñas, que ellas sí aprendieron acá alemán y todo, ya cuando yo les decía, va soldas, pero pues bien acentuado y todo eso, ellas ya me miraban distinto. Y yo miraba también que cuando trabajaba en la escuela, yo admiro bilingüal, una profesora de alemán da una orden y yo daba una orden, o una profesora de español decía, bájese del árbol, por favor. Y esos alumnos parecía que uno les cantaba. En cambio, decía una alemana, Gehe runter, y eso caía como palmas de coco. Y entonces la forma, ¿no? La fuerza que tiene el idioma. Entonces yo dije, yo eso lo tengo que aprender. Y entonces la yo admiro, me dijeron, veas, usted tiene que ser más fuerte porque si está así muy suave, yo creo que así no vamos a poder. Y entonces tuve que aprender todo ese poco de cosas así tan fuerte y a poner la cara amarga y todo eso para poderme, pues, como quien dice, durchsetzen. Y fue muy difícil eso. Entonces luego ya hice eso de social pedagoga, ya me fui a unos hogares infantiles, también trabajaba con familia, con gente que pues tenían también que venían de orígenes extranjeros y todo eso. Y ahí ya, excelente, me fue bien, me pusieron para que dirigiera la parte pedagógica, pero en español. Y así, digamos, así me fui yendo y también en mi vida personal, en la vida como con la pareja, también él vio que yo ya tenía otro ingreso, que también mis metas las había cumplido y todo eso y que quería integrarme. Pero pues, o sea, perfecto, no lo hablo, tengo dialecto, como dicen, acento y todo eso, pero, o sea, lo que me propuse sí, sí me cambió la vida y siempre no dejé al lado el idioma. Exacto, muy bien. Entonces, justamente eso, no dejar de lado, siempre continuar. Un aplauso para Oliva, ¿verdad? Como dice Jaime, aplausos para ella porque todo lo que vivió y fue un proceso digno de ser reconocido y ser contado como lo está haciendo ahora. Muchísimas gracias también a Jaime por de sus palabras y a Nelly, ¿no? Que estuvieron aquí, buenísimo. Ahora ya yo les voy a contar brevemente por qué, porque tiene mucho que ver también estas historias que ustedes cuentan, todo ese proceso con lo que yo viví y por qué esta escuela, ¿no? La Academia de Century. Esto comenzó porque yo cuando llegué a Alemania no entendía nada, estaba frustrado, parecía que ya no iba a saber más. Y justo me mudé a la ciudad donde vivía mi hermano. Mi hermano ya estaba hace 6 años en Alemania. Y él fue el que me empezó a explicar en español qué era lo que significaba. Él hizo también hasta el C1 para poder ingresar a la universidad allá en España, en Alemania, perdón. En Alemania él ingresó a la universidad y yo estaba haciendo lo mismo. Tenía que ingresar a la universidad con el C1. Y él me daba la explicación en español. Y ahí yo empecé a entender y a cambiar totalmente, porque antes le veía como una lengua totalmente diferente y trataba de pronunciar diferente. Y él me decía, no, tenés que leer así como está escrito. Solamente estas cosas se leen diferente, por ejemplo, la ER al final, cosas así. Y eso me abrió las puertas, me dio mayor claridad para poder llegar de ese proceso del A1 al C1, ¿no? Yo ya estaba en el B1 cuando fui junto a él, realmente, porque los primeros del A1 al B1 hice en una escuela rápida, esto que comúnmente se hacen en 9 meses, que llegas al B1 y ahí pasás, pero sin embargo sabes que no, muchas cosas no entendés, te faltan muchas cosas. En la universidad ingresé al B1 y ahí fue donde él me enseñó. Entonces, lo que me planteé yo cuando armamos esta academia fue justamente cómo llevar a la gente, a los hispanohablantes, en ese proceso de aprender el idioma, pero con un método diferente.
esté adaptado a nuestra realidad, porque no era la falta de capacidad, tampoco era lo que era la falta de un método adecuado, lo que se necesitaba, lo que yo necesitaba en ese momento y encontré que necesitábamos muchos hispanohablantes para no quedarnos frustrados. Entonces, lo que se necesita es alguien que haya recorrido el camino y que ese camino pueda hacer facilitarse. Por ejemplo, subir a una montaña, si alguien ha subido a una montaña, entonces es más fácil que nos guíe para ese proceso de subir justamente la escalera del A1 al C1, que es lo que comúnmente se evalúa y te proponen para conocer el idioma, ¿ya? Por eso yo siempre digo, el Jaime siempre es como él nos abre las puertas porque él te enseña a no tener miedo a hacer las cosas, que no es difícil, que no te tenés que quedar frustrado ahí. Y lo que nosotros proponemos, por eso me gusta mucho trabajar con él, porque nosotros le ayudamos a conocer la casa, a conocer, mira, esto se escribe así, tenés que hacer este tipo de examen, esto funciona así en la gramática, en toda la parte ya más formal que muchas veces te tratan de, o sea, que tenés que hacer para poder cumplir con determinados requisitos ahí en Alemania, para poder trabajar y consolidar, dar los primeros pasos, consolidar una base sólida, ¿no? Y también la pronunciación, que desde el inicio es muy importante aclarar. Bueno, esa es la llave. Nosotros dijimos la llave siempre es el B1, nivel B1 para el alemán, donde ya empezás a hacer Ausbildung, ya puedes empezar a comunicarte más fácilmente. Por eso nuestras clases ahora, yo no estoy solo ahora, yo tengo varias gente que también son hispanohablantes, que trabajan conmigo, que enseñan las clases en vivo de 24 horas, que son para un nivel completo, ¿no? Por ejemplo, nosotros dividimos A1.1, A1.2 son 24 horas. Pero si haces solamente el A1.1, el A1.2, son 12 horas, la mitad, ¿no? Las clases grabadas son 12 horas grabadas que yo les ya grabé totalmente. Y hay otros, los profesores que trabajan conmigo, que son los que hacen la clase en vivo y les muestran el mismo método, ¿no? Por eso es un método híbrido. Además, tenemos la masterclass que también está preparada precisamente para hispanohablantes, para que ustedes reconozcan las diferencias entre el alemán y el castellano. Los Perdona, materiales, querido Ernesto, me toca retirarme, me toca dale, dale, retirarme. Quiero perfecto. despedirme y desearles que disfruten mucho el espacio con Ernesto. Ernesto, muchas gracias por todo tu empeño. Un abrazo, nos Dale, vemos. gracias también a ti, Jaime. Un fuerte abrazo y que tengas unas buenas noches ahí en Alemania. Bien, también entonces damos un certificado que es interno, ¿no? Mucha gente nos dice, pero este certificado te vale para la embajada o para... Hay determinadas cosas que el Estado alemán solamente se guía por los certificados que ellos dan, del Goethe, por ejemplo, o el TELG, o para que son administrativos para entrar a la universidad. Lo que nosotros damos, estos certificados también funcionan para gente que está como refugiado, que puede mostrar, mira, yo me estoy dedicando en mis tiempos libres a estudiar el idioma. A muchos estudiantes les sirvió nuestro certificado. O si está para trabajos, cosas más elementales, ¿no? Pero cuando son procesos ya más elaborados como de pasar un examen TELG o Goethe, nosotros no damos, pero sí preparamos para esos exámenes. Führerfachsen de escuchar, hablar, leer, comprensión lectora y comprensión auditiva, ¿no? Lectora auditiva, escribir y leer, que son las 4 capacidades que te evalúan ellos para darte los certificados oficiales del Goethe o del TELG, por ejemplo. Y nosotros también le damos 7 días de garantía para que la gente que quiera participar pueda participar. Si no les gusta, tiene 7 días de garantía para poder decidir si no va. Entonces, como les decía, es un proceso de subir a una montaña, como dijo Jaime también. No es ir aquí a la esquina, sino es un proceso bastante complejo, subir una montaña, es eso, aprender el alemán, tener el objetivo claro. Nosotros siempre le planteamos a los estudiantes qué es lo que querés llegar, si querés llegar a la cima, si querés llegar hasta dónde querés llegar. Eso depende de vos, nosotros te acompañamos en ese proceso.
y somos los que ya hicimos, todos los profesores son gente que ya hizo ese proceso de llegar del cero al A1, o gente que vivió allá en Alemania, o sus familiares son alemanes. Todos esos son los profesores que guían en la parte ya en vivo, ¿ya? Nosotros tenemos este curso del A1.2 que comienza el 9 de marzo, está aquí a la vuelta. Se están llenando las plazas, ustedes tienen que avisarme para, si quieren ahora tomar acción. El A1.1 empieza el 24 de marzo, son 3 meses, el curso completo hasta llegar al A2, con nuestro método de alemán para hispanohablantes. El cierre de las inscripciones es el 5 de marzo, o sea, el jueves, pasado mañana. Así que los que tienen interés pueden escribirme sin problema. Recuerden también recuerden la metáfora del águila que vimos ayer, que a los 35, 40 años tiene que sacarse las plumas, las garras y el pico para poder volar, o si no, perece, o si no, muere, ¿no? Entonces, piensen en eso. La cuestión es rendirse o transformarse, continuar. No importa la edad, siempre es el buen momento. El mejor momento fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Así que esta es la escalera que debemos subir. Ustedes, las que están en Alemania, simplemente le falta seguridad y estructura en el conocimiento del idioma, de la lengua. Así que si quieren participar en nuestros cursos, están todos invitados. Este es mi número de teléfono y esta es el link del WhatsApp que ustedes pueden anotar, pueden participar sin problema, con mucho gusto les vamos a estar ayudando. Nosotros queremos ayudarle, para eso creamos esta escuela, ¿no? Fue lo que les conté. Yo pasé por ese proceso, todo ese proceso, y eso fue lo que me incentivó un poco a crear esta posibilidad para la gente que está en Alemania o que quiere ir a Alemania, que ya reconozca de alguna manera lo que significa y ayudarles a llegar a su objetivo. Bien, hasta aquí entonces, escríbame su nombre, conversamos, este es mi número, así que nos vemos en cualquier momento. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran decir antes de terminar hoy nuestra clase. ¿Alguna idea, Herminia? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, sí, yo quiero saber la diferencia entre los dos cursos, entre el que comienza el 9 de marzo y el que comienza el 24 de marzo. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, la diferencia, la diferencia del nivel es que el A1 que empieza el 24 de marzo, voy a poner aquí otra vez, el 24, un segundito, voy a poner para que vea la gente y pueda reconocer, ¿no? Estas 24 horas, por ejemplo, son para el A1.1 y A1.2, ¿ya? Ese es completo. Si uno está en cero completamente, no conoce nada, ¿ya? Este sería el A1.1. Desde cero hasta cuando termina el curso, son 3 meses, son 12 semanas en total. Al terminar el curso, tiene el nivel A1 completo y puede empezar el A2, ¿ya? El curso A1.2 es para gente que ya conoce el alemán, que ya hizo cursos, que ya tiene una base y lo que quiere es avanzar para terminar el A1. O sea, no está completo, tiene algunas dificultades todavía y no llega al A2, ¿ya? Por eso es como esta es la mitad, la segunda mitad del A1.1 dura Ah, 6 semanas bien, y el A1.2, 6 semanas más. Lo que empieza el 24 va a ser A1.1 y la idea es completar el A1.2 en 24 horas de clases en vivo, más 12 horas grabadas. El que comienza el A1.2 es la mitad, la segunda mitad del A1 en general, ¿ya? A1.1. bien. ¿Se comprendió? ¿Me explico? Sí, sí, ¿Sí? está bien, gracias. Perfecto. Perfecto.
Muy bien, muchísimas gracias por tu pregunta, muy importante para aclarar ese aspecto, ¿no? A ver, no sé si hay alguna persona más. Esto por aproximadamente, Sí, Pero una entonces, pregunta. perdón, a ver, ¿cuándo terminaría el curso? ¿el cual? ¿El del A1.1? Uno, dos. El A1.2 terminaría en 6 semanas, ¿no? 6 semanas son en total. O sea que después, en Semana Santa, también van a haber clases, que es la primera semana de abril, la segunda semana de abril termina, ¿ya? Y la tercera semana vamos a tener una evaluación para certificar luego que han hecho el curso. O sea, toman un examen online y con ese tienen el certificado del A1.2 de nuestra academia, ¿ya? Y ya pueden empezar el A2.1 nuevamente, ¿ya? Con el libro Mention. Con ustedes. Sí, sí, si desean continuar, pueden continuar con el A1.2 que comienza justamente en abril, ¿ya? La segunda semana de abril comienza el A2.1, lo que continúa a este curso, ¿ya? Y también Una tiene, pregunta, Ernesto. sí, Para uno empezar a estudiar el A1.2, tiene que presentar una certificación de que ya hizo el A.11, porque yo estoy terminando el A1.1 no, no, en el Colombo Alemán. Pero eso lo termino al fin de marzo. Pero para empezar el A1.2 necesitan necesariamente haber terminado el A1.1. y lo que pasa es que, por ejemplo, ese curso, ¿ya tenías conocimiento previo al alemán o cómo fue? ¿Cuántas El horas? A1, el A1.1, ya yo lo hice presencialmente en Bogotá y ahorita lo estoy repitiendo, porque quise repetirlo, pero ahorita lo estoy haciendo online y terminamos el A1.1 a final de marzo. Bueno, sí, por ejemplo, porque lo que pasa es que esto muchas veces algunos, o sea, repetimos varias veces porque se complica un poco. Lo que podés empezar ya con nosotros el A1.2, si ya tenés una base y estás repitiendo el A1.1, porque aquí nosotros lo que vamos a hacer es justamente vamos a ir aclarando esas dificultades y vas a ir avanzando más rápidamente con el A1.1 que vas a terminar en marzo, ¿no? Está bien, la intensidad horaria y el precio, ¿cuánto? La intensidad horaria normalmente tienen las clases grabadas, donde esas clases yo les envío las clases ya grabadas de las lecciones que ustedes pueden ver y repetir cuando quieran, ya justamente para evitar ese problema que muchas veces tenemos que volver a repetir los cursos. Entonces ya tienen la grabación y las clases que son en vivo. Ahí van a tener con el profesor Emiliano, que es de Guatemala y vivió 7 años en Alemania. También estudió en la universidad y él trabaja con nosotros en las clases en vivo, donde él les guía para practicar la pronunciación, para entender las materias. Van a ser los días lunes, ¿ya? Los lunes, el horario de Colombia. Estás en Colombia, ¿no? No, estoy en California. En California. ¿Qué horas son actualmente en California? Ahorita es la 1:20 de la tarde. 1:20 de la tarde. Entonces, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 horas de diferencia. A las 4, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Sería de California, ¿de dónde estás? ¿Ya? La 1 de la tarde de aquí. O sea, de 11 de la mañana, 2 horas, ¿no? De 11 a 1. Ok, hora California. Hora California, la clase en vivo. Exacto. Ese es el Ok, horario. está bien. Y nosotros, Gracias. Ajá. perfecto. ¿Me decías tu nombre?
Sí, mi nombre es Liliana Polania. Ya, Polania. ¿Y también te das clase con Jaime o no? Hace tiempos asistí, actualmente no estoy asistiendo, pero he asistido a las clases con Jaime también, pero en cualquier momento puedo asistir también a clases de Jaime. Perfecto. Bueno, entonces me escribís un mensaje y ahí yo te paso toda la información detallada. Los que se inscriben ya saben que tienen los libros en PDF, el bonus de la masterclass, ¿no? 24 horas de clases en vivo, 12 grabaciones. Este es el modelo híbrido, masterclass como bonus, que son 2 horas de las bases del alemán, para repetir siempre cuando, por ejemplo, cuando termina, cuando una palabra es masculina, femenina, neutra, las terminaciones que tienen, el material de estos materiales que da de por vida y también los libros en PDF que se le entrega, ¿no? En PDF el libro Mensch, de acuerdo al nivel A1.2 en este caso. ¿Ya? ¿Está claro? Olivia, ¿está claro también la pregunta que me habías hecho o tienes una pregunta más? No, está bien, gracias. Claro, los alumnos de Jaime, como siempre, tienen un descuento especial por lo que ya sabemos el compromiso que tienen. Como yo les digo, esta clase no es para todos, sino para la gente que sabe lo que quiere y que no es para curiosos y para gente que solamente quiere saber qué es el alemán, sino gente que quiera aprender realmente. Si tuvieron la clase con Jaime, yo sé que están entusiasmados y que quieren lograrlo. Así que por eso nosotros hacemos ese apoyo también al trabajo de Jaime, para que ustedes puedan continuar. Otra pregunta, Ernest. Sí, dime. Escuché que había dado clases de español, de español en la Alemania. Sí, Ah, si uno quiere dar clases de español en Alemania, ¿qué tiene que tener alguna licencia especial o no, no necesariamente? bueno, dependiendo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, yo trabajé en la Universidad de Münster, yo trabajaba en la universidad. Yo estudié idiomas, entonces sí o sí podía trabajar ahí, podía trabajar. Hay dos formas de trabajo. Está el Sprachenzentrum, está el Volkshochschule, están las universidades que son Fachhochschule, que son técnicas, ¿no? Y para trabajar en la universidad, si vas a trabajar en el centro de idiomas de la universidad, lo que te piden es un título universitario. No te piden que seas profesora de idioma exactamente, sino que, por ejemplo, yo tenía colegas que eran doctores, pero enseñaban español para doctores, abogados que enseñaban español para abogados, o de otras carreras que enseñaban. También eso pasaba en la Volkshochschule, que es la escuela popular alemana, donde se enseñan diferentes idiomas, es como una escuela popular. Y la Fachhochschule, que es técnica. Y ahí también uno podía enseñar un, teniendo un título universitario o profesional. Podía enseñar también ahí. O sea, Oh, me dependiendo. parece una excelente noticia. Ahí de luego le escribo para si por favor me comparte las instituciones en donde donde uno puede enseñar el español. El título que tengo yo en Colombia es de soy abogada y también he visto que algunas personas están dando clases de español en Alemania y es una forma muy buena de vincularse. De modo que voy a escribirle por el interno si por favor me comparte a las instituciones a donde puede yo aplicar para dar español. Es Gracias, Ernest. perfecto, sí, sin problema, claro que sí. Se puede hacer. También nosotros ahora estamos implementando estamos abriendo el, la escuela de alemán, o sea, de español para alemanes, ¿ya? Que va a ser online. Si hay gente que les interesa enseñar, me escriben y vamos a ir proyectando para para que tengan alumnos alemanes que quieran aprender el español, ¿no? Y, por supuesto, Qué para bueno. trabajar en instituciones allá en Alemania también, yo estoy totalmente abierto, pueden hacerlo sin problema, ¿ok? Sí, Herminia. Sí, bien, pero para enseñar
a ver, enseñar español en Alemania. Yo soy profesora en letras y soy lingüista, entonces manejo lenguas, pero bueno, no manejo el alemán como para enseñar español desde, eh, partiendo del alemán. ¿Qué nivel de alemán hay que tener? C1. Para enseñar el idioma español en Alemania, Sí. no hace falta tener el nivel C1. Yo cuando empecé a enseñar tenía el nivel B1, pero incluso antes de eso, cuando empecé recién, cuando llegué recién a Alemania, yo comencé Mm, a hacer publicidad por internet y conseguía alumnos particulares que querían aprender español. Hay muchísimos español. alemanes con ganas de aprender español. Y estos estudiantes, como ya sabían español, bueno, los primeros yo no hablaba prácticamente alemán y les enseñaba en forma práctica el español. Ellos como hablaban un poco de español, nos entendíamos. Y cuando estuve en la universidad tampoco hablaba perfectamente, tenía B1, es básico prácticamente todavía en eso, uno entiende un poco, Mm, pero sí me dificultaba mucho en la universidad, siempre como que se quejaban un poco los estudiantes porque yo no hablaba bien el alemán. Eso cuando ya fui avanzando con el alemán, ya me fue mucho más fácil. Incluso hice claro. proyectos de teatro para gente que quería hablar español. Como yo estudié teatro también aquí en Paraguay y fue todo un éxito ahí en la universidad. O sea, posibilidades hay muchísimo en la parte de idiomas. No se limiten tanto, ¿ya? Y los cursos que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, vamos a dar curso de idiomas, o sea, de conversación en español. Y la gente que va a llegar van a ser extranjeros, alemanes principalmente, vamos a, a traer a la escuela para que hablen el español. Y ellos lo único que quieren es practicar el español, no les interesa tanto que hables la lengua de ellos, ¿no? ¿Me explico? Los niveles Sí, sí, superiores. sí, Entonces, sí. entonces al Gracias. final no es un límite el idioma así exactamente si quieres enseñar español. Lo que a mí me pasaba, estaba contando hace rato que yo como en las clases tenía que hablar español, tenía amigos latinoamericanos, se me prolongó un poco también el tema del alemán, así más hablar con alemanes. Pero Bien, gracias. perfecto, súper bien, buena pregunta también, Gracias. Virginia. ¿Alguna pregunta más antes de culminar nuestra clase de hoy que me pareció, les agradezco muchísimo por su participación, muy interesante todo. Así que, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí no leí muchos de los comentarios. Nelly fue la que más escribió. Exactamente, el idioma el alemán te abre caminos. Yo cuando no hablaba alemán era mucho más difícil todo. Cuando empezás a hablar con los alemanes se abren muchísimo más también con uno. Así que vayan disfrutando de ese proceso de aprender el alemán. Y como dice Jaime, no vayan a quejarse tanto, sino a amar lo que no se conoce. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer hasta aquí hoy. Voy a sacar una foto. A ver si quieren pueden poner las pantallas. Vamos a ver quiénes están aquí. Nelly, Olivia y Stephanie, que no sé si es la Stephanie que yo le conozco hace varios años también. No la escuché hablar a Stephanie, pero bueno, a ver, un segundito. Ya, voy a hacer con el teléfono. Ah, ¿qué tal este? ¿De dónde eres, Stephanie? Si podrías comentar. Soy de Colombia, estoy viviendo en Alemania y soy alumna del profe Jaime. Ah, ya, qué bueno. Pero no estás en Alemania entonces, ¿o sí? Sí, estoy en Alemania hace un año y 6 meses. Un año y 6 meses. Ah, qué bueno. ¿Y qué haces ahí? ¿A qué te dedicas? Eh, yo en el momento estoy empezando el curso de integración
Vivo con mi esposo y mi bebé Martín. Yo creo que me conoces por mi video. Eh, y, Ah, y qué bueno. ya, eso. Mi esposo está trabajando en un restaurante y también está aprendiendo el idioma. Ah, ya, qué bueno eso, que están los dos ahí aprendiendo el idioma. Súper bien. ¿Y en qué nivel estás ahora en el curso de integración? No, 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 apenas empiezo. Empecé en diciembre, En diciembre, 2, 3 meses, el A1. A1. el A1. Bueno, en 3 meses normalmente se termina, se llega a terminar el A1, ¿o no? Sí, solo que la gramática es demasiado complicada. Es muy... Ajá. Bueno, está bien. Si quieres participar en nuestro curso, escribime ahora, porque justamente esa parte es la que nosotros nos enfocamos para que puedan aprender más fácilmente la parte de gramática y ver ahí. Y tu marido es el que está trabajando entonces por las noches en un restaurante, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, ya. ¿Y en qué horario trabaja también por, o sea, que de 8 a Él, 12 él, él trabaja de 3 de la tarde a 9 de la noche. a 3 de la tarde, 9 de la noche, de lunes a viernes o sábado a De domingo? lunes, sábados y domingos también. Ajá. Bueno, está bien. Bueno, entonces por ahí si tienen ganas, entonces me avisas, Stephanie, y podemos hacer para continuar, avanzar más rápido. Es lo que nosotros nos proponemos, ayudarle a los hispanohablantes, ¿ya? Sí, Perfecto. gracias, profe. Dale, con Escribo por internet. mucho gusto, ¿eh? Bien, vamos a hacer hasta aquí entonces. Si no tienen preguntas, hacemos hasta aquí hoy nuestra clase. Muchísimas gracias por estar ahí, por dedicar su tiempo, que es muy importante, siempre, Herminia, todos. Estefi. Sí, tenía una. ¿Una pregunta? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Es que mire, si yo quisiera tomar las clases de integración con Alemania, ¿cómo lo puedo hacer desde ya? No necesariamente tengo que estar allá, ¿no? ¿O hay que pedir permiso de inmigración? Para tomar cursos de integración como la tiene Stephanie, ¿me decís? ¿O cómo? Sí, puede ser, puede ser online o con un libro o algo así para uno tomar las clases de integración alemana. Sin necesidad de estar allá, pues no sé si hay que pedir permiso con el migración o uno puede tomar las clases en alguna parte de integración. Los cursos de integración que se hacen en Alemania, eso es más que nada se da a las personas, a los extranjeros que están en Alemania, ¿ya? Esos son cursos que el Estado alemán prepara y financia incluso en muchos casos, ¿no? Dependiendo de la situación de la persona, financian para que el extranjero que vive en Alemania haga ese curso de integración ahí. ¿Ya? Justamente ahora estaba viendo las noticias que querían recortar esos cursos en Alemania. Estaban tratando de sacar un poco, no sé por qué, sí, Herminia, pero esos cursos son de integración del Estado alemán, ¿sí? Claro. Yo cuando estuve en Berlín en octubre, mi nuera argentina asiste a esos cursos del VHS, es bueno, la sigla que organiza el Estado alemán. Bueno, y eran tres profesoras que hablaban solamente alemán, o sea, y el resto de los compañeros eran, algunos venían del mundo árabe, una señora siria, y la gran mayoría eran ucranianas. Entonces, bueno, había que hablar alemán sí o sí, porque si no, no nos entendíamos, y con muchas señas. Y se daba en un centro llamado Albatros, en Berlín, en el barrio de Karov, o Karov, ahí cerca de Pankow. Ahí íbamos, una vez por semana, 2 horas. Y había, en el medio hacían un recreo con comida, cada uno llevaba una comida típica, así que llevamos
comidas argentinas para compartir. No, estuvo muy lindo eso. Esa era una linda integración, sí, sí. Así que van a recortar el presupuesto para estas clases. Sí, estaban diciendo eso, que van a recortar ahora. Qué pena, una pena. Pero bueno, Bueno, es así, uno tiene que estar ahí con visa, así como dijo Nelly también en el chat, con la visa, y ahí uno tiene que gestionar para participar en las clases, en los cursos de integración. Esos son cursos de integración en Alemania. En los cursos que nosotros hacemos son básicamente también, es lo mismo, pero más enfocado en hispanohablantes. Porque lo que pasa en los cursos de integración, yo tenía miles de compañeros de diferentes culturas. Yo me acuerdo que una vez se pelearon incluso entre por cuestión de religión, y que es simpático, también hay cosas raras, ¿no? Pero para aprender, ahí la profesora te habla solamente alemán y si no tenés nivel, a mí me frustró mucho eso, ese curso, ¿no? Por más de que terminé en los 9 meses el B1, ¿no? Tienes que, cada 3 meses se hace, el A1 dura 3 meses, A2 3 meses, B1 3 meses. Y ahí te dan las clases de política, sobre las cuestiones políticas, cómo se organiza la sociedad alemana, todo eso en ese curso también. Va integrado en la última parte. Y uno hace un examen, tanto de el que te evalúan, ¿no? Hören, Verstehen, Lesen, Verstehen, Textproduktion y Sprechen, y también en la parte política, todo lo que tenga que ver con la parte administrativa de Alemania. Eso uno puede lograr en 9 meses. Algunos no pasan ese examen y tienen que volver a hacer. Hay diferentes procesos, ¿no? Pero comúnmente es el que se da, que está haciendo Stefano. La Paola también hizo eso, terminó en los 9 meses. Y luego ya, lo que pasa con el B1, uno ya puede hacer el Ausbildung, ya le dan más posibilidades. Puede tomar otros cursos. ¿Ok? No sé si tienen otras preguntas. Muy buena la información que está dando Nelly. El curso de integración no solo se da en Alemania, el curso solo se da en Alemania a los que tienen visa y dan un bono. Sí, te dan muchas posibilidades, pero tiene que ser ahí. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias entonces por todo, por su participación y nos vemos en cualquier momento. A los que quieran participar en los cursos, les recibimos con los brazos abiertos. Nuestra intención es ayudarles y que avancen lo más rápido posible. Gracias por todo. Fuerte abrazo. Que estén bien. Chao, chau, chao. chau. Chao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend noch. Tschüss.